Bueno, en esta oportunidad vamos a resolver integrales inmediatas y integrales por el método de sustitución. Recordad que para poder resolverlo de esa manera, lo que tenemos que hacer es aplicar las propiedades y el formulario. De las propiedades más características que teníamos son dos. Si tenemos una constante por una función, la cual debemos integrar, nosotros podemos sacar la constante, integrar la función, y ya teniendo ese resultado, el resultado se multiplica por la constante. Esa es la misma propiedad que teníamos para las derivadas. Ahora, si tenemos una integral de funciones que se estén sumando o restando, y esas tenemos que integrar, lo podemos integrar de manera independiente, tal como lo hacíamos con las derivadas. Entonces se puede integrar de manera independiente sumas y restas de funciones. No así la multiplicación, no así la división. Recordad que esto, la integral es la antiderivada, por lo tanto lo primero que nosotros tenemos que considerar que hay propiedades de la derivada en sí que no nos permitirían retroceder tan fácilmente en la integral. Y eso nos pasa con la multiplicación y la división. Había una fórmula para resolver derivadas, funciones que se estaban multiplicando y dividiendo. Lo mismo pasa entonces para la integral. Si nosotros no podemos hacer que esa multiplicación o división se transforme en sumas y restas, en expresiones en las cuales podamos resolverlo de manera inmediata, se resuelve a través de métodos de integración, no como integración inmediata, por lo tanto eso es lo que se ve más adelante. Entonces tenemos que ir paso a paso, desde el principio vamos a resolver integrales inmediatas, retomar su formulario, lo que vimos en la clase anterior, para que nos salga más fácil de ir resolviendo y también de ir aprendiéndolas. No es que se las tengan que aprender de memoria, sino que las tienen que empezar a aplicar para que las vayan memorizando. Y así también aprendan a identificarlas. Es importante identificar, mirar la integral y ver si es, de qué tipo es, para saber por qué camino nos vamos a ir resolviendo. Tenemos entonces la integral de x a la menos 4 en dx. Entonces lo que tenemos que pensar es qué función fue derivada para que nos dé x a la menos 4 como resultado. Pero esto tiene una fórmula, decíamos x a la n en dx. En dx me está diciendo que lo que yo estoy integrando es acá la potencia, no n, por ejemplo. Eso es importante. Entonces, decíamos que íbamos a tomar la base, aquí la base es x, acá sigue siendo x, aquí teníamos n, y nosotros para la derivada, recordad que le restábamos 1. Entonces para la integral, como es el proceso inverso, le vamos a sumar 1. Luego recordar que nosotros multiplicábamos por ese exponente al derivar. Nosotros nos quedaba, si una función era x a la n, su derivada era n por x a la n menos 1. Entonces, como nosotros estamos haciendo el proceso inverso, si aquí le restábamos 1 y el n quedaba multiplicando, en este caso va a quedar dividiendo. Más c, recordar la constante, que si nosotros derivamos una constante es 0, por lo tanto podríamos llegar a ese resultado. Siguiendo eso, nosotros podríamos considerar acá esta fórmula. Esta fórmula la vamos a considerar acá. Entonces, ¿qué nos quedaría? X a la menos 4 más 1 dividido por menos 4 más 1. Más c. Eso vendría siendo x a la menos 3 partido por menos 3 más c. Y eso si lo dejamos bonito, con exponente positivo, ese signo que está ahí abajo, dividimos la fracción, nos quedaría de arriba, nos daría menos 1 partido por 3 veces x a la 3. En el fondo, más dividido menos es menos. Esta expresión la bajamos al denominador para que nos quede con exponente positivo, solo por eso. Ese 3 se mantiene igual, y esto más c.
Lo bueno de una integral es que si nosotros derivamos esta expresión, podemos obtener ese resultado y verificar si está bien integrado. Ese sería el número 1 de la guía. Número 2. Algunos vamos a considerar. Tenemos como b la integral de 1 partido por x en dx. Entonces, lo vamos a hacer paso a paso. ¿Qué está sucediendo acá? Tenemos que integrar esta expresión, pero nosotros no tenemos la integral de esa expresión, lo cual tendríamos que escribirla de otra manera. La raíz se puede escribir con exponente fraccionario, nos quedaría así. Recordar que la raíz, si este tiene n, este m es x elevado a m partido por n. m viene siendo el numerador acá. Y n, que es el índice de la raíz, pasaría a ser denominador acá. Entonces aquí tenemos que este es 1 y este es 2, por lo tanto me queda 1 medio. Pero así todavía no lo podemos resolver como las integrales conocidas. Entonces, vamos, y ese exponente que está acá abajo va a subir. Y nos va a quedar como esta expresión, similar a esta expresión. Al subir, al cambiar de lugar, de posición, el signo de su exponente cambia. Si estaba negativo, va a pasar a positivo. Si estaba positivo, cambiaría a negativo. Entonces, en este caso me va a quedar x elevado a menos 1 medio en dx. Y así no la sabíamos, pero así ya sí la podríamos saber. Lo que tendríamos que hacer es ocupar la misma propiedad anterior, que decía que le vamos a sumar 1 y lo vamos a dividir por el mismo número. Entonces, al sumarle 1 nos quedaría menos 1 medio más 1, eso es menos 1 más 2 partido por 2, ese se multiplica, por eso me queda más 2, 2 por 1, 2, eso sería 1 medio, me da positivo, x elevado a 1 medio dividido por 1 medio más c. Y esto lo hablamos anteriormente y nosotros en vez de poner 1 medio, inmediatamente invertíamos, porque aquí estamos trabajando con la división de fracciones. Entonces estoy diciendo 1, hay un 1 imaginario acá, como coeficiente numérico que acompaña al x elevado a 1 medio. Hay un 1 dividido 1 medio, 1 dividido 1 medio. Mantengo el 1, la división quedaría como multiplicación, invierto, y eso me da 2. Entonces nosotros sabemos que si tengo una fracción acá, esta fracción siempre voy a tener que dividir 1 por esa fracción, y va a hacer que se invierta el resultado. Entonces inmediatamente eso es 2, x elevado a 1 medio más c. Y ese 1 medio se puede escribir como raíz de x más c. Entonces la integral de 1 partido por raíz de x en dx es 2 raíz de x más c. Para obtener ese resultado tuvimos que aplicar las propiedades de potencias. Para recién llegar ahí y darnos cuenta de que era una integral inmediata, de que no necesito usar un método para resolverlo, es adecuarlo a una de las fórmulas ya conocidas y aplicarla. Nada más que eso. Esa sería la letra B. No olvidar acá que se aplica más C para agregar la constante de proporcionalidad, sí, la constante, que la derivada de una constante es 0, o sea, llegaríamos a ese resultado. Si yo derivo esta expresión completa, deberíamos llegar a 1 partido por raíz de x. Lo vamos a hacer como comprobación, de manera inmediata, para que vayamos ahí soltando la mano y darnos cuenta que siempre, en el caso de las integrales, cuando son más sencillas sobre todo, porque después igual se va agrandando los ejercicios y su complejidad, pero en un principio podríamos entonces comprobar este resultado. ¿Qué significa? Tomo esta expresión, la derivo y me da esa. Si esta expresión ya fue derivada y la integro, me da esa, una como inversa de la otra.
Entonces, vamos a comprobar. Y voy a dejar aquí el resultado para que sepamos a lo que tenemos que llegar. Decíamos que si yo tomo el resultado de una integral, y lo derivo, tengo f de x, que es el resultado de mi integral, igual a 2 veces raíz de x más c. Vamos a derivar. Entonces, si derivamos, como es una suma, vamos a derivar de manera independiente. ¿Qué me dice eso? Saco la constante, derivo solamente la función. Entonces, la derivada de la raíz de x es 1 partido por 2 veces la raíz. Se simplifica ese 2 con ese 2. Entonces, por lo tanto, la derivada de esa expresión me da 1 partido por raíz de x. Y acá la derivada de c, que es una constante, me da 0. Por lo tanto, me queda solamente 1 partido por raíz de x, que es lo que teníamos acá. ¿Ok? Vamos entonces ahora con el tercero. Tenemos. En el segundo ejercicio, tercer ejercicio es bastante sencillo porque tenemos acá la integral de x al cuadrado menos x a la quinta, todo eso de x viene de una derivada, algo se derivó que nos dio esta expresión, tenemos que averiguar qué es, y decíamos que por ser integral y se está restando se puede resolver de manera independiente, que quiere decir que yo puedo integrar x al cuadrado menos la integral de x a la quinta. Y vemos que en realidad se usa la misma propiedad. ¿Qué decía? Que se le suma 1 y se divide por el mismo número, se le suma 1 y se divide por el mismo número y le agregamos el más c al final solamente, porque si aquí tendríamos más c, serían 2c, y en el fondo c se refiere a dos constantes, que se suman, se restan, pero su derivada es 0 igual. Así que se le coloca al final, no hay problema con eso. Ahora, cuarto. La integral de 1 menos 3x en dx. Lo mismo es la integral de 1 en dx menos la integral de 3x en dx. Si lo hacemos más paso a paso, tendríamos acá, recordar, la integral que fue derivado que me dio 1 como resultado sería x, eso lo vimos con la fórmula. X lo derivo, me da 1, menos el 3 lo saco, derivo la expresión x, que era sumarle un exponente y dividirlo por lo mismo. Y a eso agregarle más c. ¿Ya? Entonces, la integral de 1 es x menos 3 veces la integral de x en dx, y la integral de x es, vamos a hacer acá abajo, menos 3, la integral de x es sumarle 1 a ese exponente, que ya es 1, entonces nos quedaría x al cuadrado dividido por el mismo exponente según el formulario, ¿cierto? Y eso más c. Si nosotros derivamos esta expresión, que es nuestro resultado, debería darnos como solución lo original, 1 menos 3x. Lo vamos a comprobar. Como comprobación, entonces, quedaría
y función resultado de la integral fue x menos 3, x cuadrado partido por 2, más c. Según lo que nosotros sabemos de derivada, podemos derivar de manera independiente esa suma y resta. Entonces nos quedaría f' es igual, la derivada de x es 1 menos 3 medios. Saco todo lo que es constante, en este caso esto es constante. S3 y S2. S2 que está como exponente no, porque es parte de la potencia. No lo puedo sacar como si fuera una constante. Pero acá el 3 medios sí. ¿Y qué se hace para derivar x cuadrado? Sería bajo el exponente y le resto 1 al exponente anterior. Y aquí la derivada de la constante que es 0. Se simplifica y nos quedaría 1 menos 3x. Que era lo que teníamos que calcular su antiderivada. ¿Qué pasaría en este caso, por ejemplo? La integral de 4x menos 2x al cubo en dx. Tenemos que transformarlo, buscar la forma de encontrar una fórmula conocida que se pueda resolver esto. Si no tenemos una fórmula conocida, significa que no es inmediata, y si no es inmediata, tenemos que usar uno de los métodos que vamos a ver después. Entonces, sería la integral de 4x, vamos a hacerlo muy paso a paso, la integral de 2x a la menos 3 en dx. ¿Qué hice acá? Separé, solamente separé esta resta y vamos a integrar por separado. Y lo que hice también fue que ese 3 que tengo como exponente, lo dejamos acá arriba, no como un denominador, sino que como parte del numerador, pero con signo negativo al exponente. Algo cambia, no puede mantenerse de la misma manera. Algo pasó, algo cambió, y en eso se nota con su exponente. Después, usando las propiedades, dice que el 4 puede salir porque es una constante que está multiplicando a la x. Distinto sería, como el caso anterior, que era la integral de 1 menos 3x en dx, en donde en realidad el 1 no puede salir como si fuera una constante, o el 3 no puede salir porque acá hay una resta. Acá hay un producto, así que el 4 sí puede salir, y vamos a integrar solamente la función. Lo mismo acá, el 2 puede salir y vamos a integrar solamente la función. Integramos x, que sería una potencia, eso me indica que su exponente es 1. Decíamos que va a ser 4, x se le suma un número al exponente, y al resultado que nos dé, que en este caso sería 2, se divide por el mismo valor. Menos 2 veces x a la menos 3, a menos 3 se le suma 1, me da menos 2. Menos 2 y se divide por el mismo número, que sería menos 2. A esto se le agrega más c. Después, 4 dividido 2 sería 2. Acá me está quedando menos 2, dividido menos 2 me daría 1. Y finalmente, solo para dejarlo de una manera más cómoda, ese lo vamos a dejar con exponente positivo. Y ahí está resuelta esta integral. De muy paso a paso para ocupar tanto el formulario como las propiedades. ¿Qué propiedades utilizamos acá? Dos, las principales, las únicas que tenemos, porque no tenemos para la multiplicación ni para la división. Tenemos la constante y la de sumas y restas. Primero acá tenemos una resta, lo separamos, después tomamos la constante, sale,
en ambos casos, y después se integra de manera independiente la función. Si nosotros tomamos este resultado se deriva, deberíamos llegar a esta expresión. Tenemos una forma entonces de comprobar. ¿Qué pasaría en el caso de que tuviéramos una potencia? No tenemos propiedades de las potencias para integrar. Entonces, por ejemplo, ¿a qué me refiero? Algo que vimos en la clase anterior, se refería ahí, por ejemplo, si tuviéramos la integral de 1 menos x, todo eso al cuadrado. No puedo resolver la potencia, no tengo una forma inmediata, pero sí podríamos resolver ese cuadrado de binomio, y así nos quedaría 1 menos 2x más x cuadrado en dx. Y ahí tenemos una potencia, se transformó en sumas y restas, y eso sí lo podemos integrar. Va a ser la integral de 1 en dx, menos la integral de, el 2 puede salir, lo vamos a dejar al tiro afuera, y aquí más la integral de x cuadrado en dx. La integral de 1, ¿qué fue derivado que me dio 1? X. Menos 2 por, ya decíamos que si tengo x, este tiene un exponente que es 1, me va a quedar x al cuadrado partido por 2 más x al cubo partido por 3 más c. Aquí simplificamos y nos queda x menos x cuadrado más x cubo partido por 3 más c. Es bastante sencillo. Si tenemos entonces una potencia con un exponente bajo, porque cuando tenemos con un exponente alto, ahí tendríamos otra forma de resolver, que sería por el método de sustitución. ¿Ya? Voy a tomar algunos, voy a revisar, y voy a tomar algunos que pueden resultar como complejos quizás, pero no es más que eso en general. Por ejemplo, vamos a tomar una que de repente por la expresión que tienen, pueden verse más complicadas, pero se resuelven de la misma manera. Son sencillas de resolver las integrales inmediatas, lo único que se le pide en ese caso al alumno, al estudiante, de que maneje el formulario. La primera parte ustedes tienen que estar inmediatamente, o sea, siempre construyendo un formulario para saber de ahí cómo lo van a aplicar, ¿ya? Tenerlo a mano, cosa de que siempre lo estén recordando y usando, y así memorizando. Entonces, por ejemplo, voy a anotar unos 3. Tenemos la integral de 2e elevado a x más e elevado a 2x, y todo esto está dividido por e elevado a x en dx. ¿Ya? Por si no se ve bien, aquí dice 2 por e elevado a x más e elevado a 2x, todo eso está dividido por e elevado a x en dx. Entonces, esto es igual a que, como tengo una fracción, entonces a más b partido por c es igual a partido por c más b partido por c. Son propiedades de fracciones. Entonces vamos a decir 2e elevado a x partido por e elevado a x en dx más e elevado a 2x partido por e elevado a x en dx. Luego de eso, simplifico. ¿Ya? Tenemos el mismo término, está multiplicándose el 2 con el e elevado a x, por lo tanto sí se puede simplificar. No se podría simplificar si tengo una suma. Por ejemplo, acá yo no podía simplificar, por mucho que se parezcan los términos, no se puede simplificar acá porque hay suma. O sea, no porque estemos integrando, derivando o aplicando otra área de la matemática en sí, vamos a olvidar las propiedades que ya manejamos. Vamos agregando otras propiedades, pero lo que ya sabemos no cambia.
¿Qué pasaría acá? En este caso dice e elevado a 2x partido por e elevado a x. Entonces, por propiedad de potencias, nosotros sabemos que conservo la base, que en este caso para ambos es e, por eso hay propiedad, porque ambos tienen la misma base, conservo la base y resto los exponentes. Tengo 2x menos x, eso sería e elevado a x. ¿Ok? Entonces, ¿qué me estaría quedando? Me estaría quedando por una parte aquí la integral de 2 de x más la integral de e elevado a x en dx. Ese 2 es una constante, puede salir. 2, la integral de x más, y la integral de e elevado a x es la misma. Eso sí lo vimos. Y acá me quedaría 2x más e elevado a x más c. ¿Por qué 2x? Porque la derivada de x es 1. ¿Ya? Y por 2, 2x. Entonces ahí esta división que teníamos en un inicio se transformó en esto. Finalmente se transformó en sumas, en una suma y se puede integrar de manera independiente, esa suma. ¿Ya? Vamos a mostrar unos casos más y de ahí partiríamos con método por sustitución, porque estas son integrales inmediatas, que significa que a lo mejor hay que hacer un trabajo de más, pero aplicando directamente una fórmula nosotros podemos integrar. Si se fijan, no hemos perdido mucho tiempo más que en hacer algunas modificaciones para ver que realmente sea inmediata. Pero más que eso, después de mirar y es inmediata, se aplica el formulario. Entonces acá tengo un producto, dos paréntesis se están multiplicando. Entonces no queda más que, lo vamos a correr un poco, hacer la integral, allá para que nos dé el espacio, de 4x más 2 de x menos 1 en dx. Y aquí vamos a multiplicar término a término. Esto es como igual lo que hicimos anteriormente resolviendo la potencia. Término a término nos daría 4x cuadrado menos 4x más 2x menos 2. Eso está en un paréntesis o no, pero la idea es hacer reducción de términos semejantes. Acá estos son semejantes, hacer la reducción y así tenemos menos términos que integrar. El 4 puede salir, me va a quedar x cuadrado de x. Estos dos me darían menos 2 x en dx, menos 2 dx. Integramos. 4 por x al cubo partido por 3. Le sumo 1 al exponente y lo divido por el mismo. Menos 2 veces x cuadrado partido por 2. Le sumo 1 al exponente y lo divido por el mismo. Acá esto se va a simplificar porque hay producto entre ellos. No podría simplificar algo que está acá con algo que está acá, porque hay resta, pero algo que está aquí, que es un solo término y se está multiplicando, sí. No hay problema con eso. Menos 2x más c. 2x por la derivada de 2x es 2. ¿Ya? Entonces finalmente el ejercicio queda resuelto como 4x al cubo partido por 3 menos x al cuadrado menos 2x más c. Y si yo esto lo derivo, debería darme esto. No así, porque aquí ya fue como producto, entonces nosotros antes del producto hicimos esto. Y de aquí nosotros pudimos integrar. Aquí nos dio 1, 2, 3 términos, aparte del más c, que siempre va, pero aquí serían solamente 1, 2, 3 términos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Acá arriba. 1, 2, 3, 4. Pero recordar que estos dos lo hicimos uno solo, trabajando la reducción de términos semejantes, y nos quedó menos 2x entre esos dos.
Por eso solamente tengo 1, 2, 3 términos integrados. Yo creo que con eso, bueno, vamos a repasar una parte más que el tema de las raíces y de esa división que queda para que sea más práctico cuando ustedes tengan que resolver. ¿A qué me refiero con esto? Dos cosas. Una de ellas es, aquí lo tengo, de que una raíz, por si acaso, se puede escribir como exponente fraccionario, así. ¿Ya? Y usamos la propiedad de la potencia. El ejercicio sería la integral de la raíz cúbica de x más la raíz quinta de x más x elevado menos 1/7 de x. Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer es transformar estas raíces a exponentes fraccionarios. Entonces me queda igual a la integral de x elevado a 1/3 más x elevado a 1/5 más x elevado a menos 1/7, o poder ir integrando de manera inmediata esa también en dx. Ya, estamos bien ahí. Entonces ya sabemos que en el fondo todo este ejercicio es sumarle 1 y dividirlo por el mismo. Me va a dar 1/3 más 1, va a ser 1 más 3 partido por 3, eso es 4/3. Ya lo vamos a hacer todos al tiro. 1/5 más 1 va a ser 1 más 5 partido por 5, y eso es 6/5. Y por último, tendríamos menos 1/7 más 1 sería menos 1 más 7 partido por 7, y eso es igual a 6/7. Eso suma y resta de fracciones, y ustedes saben que también ustedes pueden aplicar calculadora, así que no habría problema con eso. Ya tenemos todos nuestros resultados, así que ahora es llegar a integrar. Lo vamos a anotar acá, vamos a ir mirando, ustedes ya tienen los resultados, los anotaron o pausan para que los puedan anotar y comparar lo que yo les voy diciendo. De aquí entonces, como son solamente sumas, se pueden separar e integrar de manera independiente. Me quedaría x elevado a 4/3 por 3/4. Eso es lo que les hablaba de la división, ¿ya? En realidad, a uno le quedaría así, al principio. El exponente que está acá es el mismo que va a ir acá, entonces me quedaría así. Más x, cuando era 1/5, me dio 6/5. Ya cuando le sumamos 1 me queda 6/5, entonces aquí sería 6/5 partido por 6/5. Y aquí estoy diciendo 1 dividido por 4/3, 1 dividido por 6/5. Y acá, a pesar de que era menos 1/7, al sumarle 1, se transformó, ¿cierto?, en 6/7. Entonces, x elevado a 6/7 partido por 6/7 más c. En esta parte, entonces ya que supimos de dónde venía, vamos a hacer la otra. ¿Qué sería? 1 dividido por 4/3 es lo mismo que 1 por 3/4, por lo tanto queda 3/4. Y lo mismo va a pasar con 6/5, con 1 dividido 6/5, es lo mismo que 1 por 5/6, la división cambia a multiplicación y se invierte. Entonces eso me queda 5/6.
y 1 dividido por 6 séptimos es 1. Mantengo el numerador, en este caso el numerador es 1. En todos, ¿ya? Acá, 1, 1, 1. Viene siendo 1 dividido por lo que está acá, 1 dividido por lo que está acá, 1 dividido por lo que está acá. Entonces aquí nos quedaría 7 sextos igual a 7 sextos al multiplicarse. Perfecto, 1 dividido por todos los números en el fondo es invertir lo que teníamos acá. Entonces lo que conviene siempre es invertirlo de manera inmediata, es invertirlo desde un principio. Entonces nos va a quedar 3x 4 tercios partido por 4 más 5 sextos de x a c quinto más 7x partido por 6 de 6 séptimos más c. Es una manera más rápida de resolver. Por eso yo al principio puse 3 cuartos. Así, puse 3 cuartos de x elevado a 4 tercios. Por esto que ya está acá. La idea es que no siempre la tengamos que ir resolviendo paso a paso. Porque ya sabemos que vamos a tener el mismo final que ya hemos tenido. ¿Ok? Y con este ejercicio de repasar, de que si tengo raíces, lo puedo escribir como una potencia de exponente fraccionario, y ahí ocupar la propiedad de las potencias para hacer esa integral. ¿Ya? Ahora vamos a revisar el tema de integrales por sustitución. Y ya la integral por sustitución no es obviamente lo mismo que teníamos anteriormente, porque la que teníamos anteriormente era inmediata, o sea, había una fórmula de hacerlo rápido, ¿ya? Vamos a ver acá ahora el método de sustitución. Esto se resuelve cuando ya no da abasto, no podemos expresarlo como una integral inmediata y resolverlo rápidamente. Entonces, método por sustitución. Dada la integral, aquí indefinida, indefinida significa que no tiene los límites de integración. Cuando está definida uno le pone los números acá, de dónde hasta dónde va a integrar. Pero en este caso no estamos usando con límites de integración y por eso le llamamos indefinida a la integral de f de g de x por g' de x en dx. Entonces, si nosotros acá, en esta expresión, hacemos un cambio de variable, en ese cambio de variable, por ejemplo, llamamos u a g de x, y eso lo derivamos, va a ser de u igual a g' de x en dx. Entonces, con este cambio de variable, si nosotros lo llevamos a esta expresión, estaríamos diciendo que nos quedaría de la siguiente manera. De la integral, lo voy a hacer por espacio porque ya no me da acá. De la integral de f de g de x por g' de x en dx es lo mismo que la integral de f de u, no sé si se logra apreciar bien ahí, f de, acá adentro hay un g de x, o sea, es una función compuesta. El u era g de x, entonces aquí vamos a quedar f de u, y g' de x, g' de x es de u. Entonces aquí nos queda que vamos a integrar f de u en du. Si nosotros estamos integrando u, acá dice du. Si estamos integrando x, dice dx. Eso es importante para hacer todo el cambio de manera correcta. Entonces, lo principal es
entender cuándo utilizamos este método, cuándo no lo usamos como integral inmediata. Y en realidad no se podría utilizar como integral inmediata, considerando que no voy a tener las fórmulas para resolverlo. Esto ya podríamos decir que viene de una multiplicación o quizá una división de derivadas, porque ya no se hace de manera inmediata como lo habíamos estado haciendo hasta ahora. Entonces, lo más fácil es ver el ejercicio, después de verlo, observar acá que aquí hay un f de algo, y aquí está la derivada de ese algo. Si se fijan, acá es f de g de x, y acá está multiplicada, o dividida también puede ser, por la derivada de ese algo, de esa expresión, de esa función compuesta. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Esto es como cuando hacíamos regla de la cadena. Identificábamos cuántas funciones hay y todas esas debían ser derivadas. Acá hay una multiplicación, por lo tanto a lo mejor aquí hubo algo anteriormente. Vamos a identificarlo con esta integral como ejemplo. La integral de x más 4 elevado a 31 en dx. Si esto hubiese sido 2, 3 o un número más pequeño, con un triángulo de Pascal lo sacamos de manera rápida. Desarrollando el cuadrado de binomio o el cubo de binomio, cuando teníamos esto, x más 4, y eso estaba al cuadrado, nosotros decíamos que esto es x cuadrado más 8x más 16 en dx, y ahí podíamos integrar de manera separada, de manera independiente, porque teníamos de la potencia, pasamos a sumas y restas. Pero si está elevado a 31 no vamos a poder hacer eso, ¿ya? Porque ya sería muy engorroso resolver ese cuadrado de binomio elevado a 31. Entonces, ahí lo que se hace es utilizar el cambio de variable. Nosotros tenemos que x más 4 es igual a un u, y derivamos esa expresión, nos quedaría de u es igual a dx, porque la derivada de 4 es una constante, ¿ya? Entonces, acá, cuando nosotros vamos a resolver esa integral, ¿quién vendría siendo esa expresión? Es u. Por lo tanto, aquí es u elevado a 31. Y dx es igual a du. Entonces voy a integrar con respecto a u. Ambas son u. Entonces ahí ya estaría más fácil porque tengo que integrar solamente, es decir, al 31 le sumo 1, me da 32 y lo divido por 32. ¿Ya? Y en ese momento yo puedo decir, bueno, pero en mi ejercicio no tenía un u, ¿cierto? Entonces nos devolvemos y decimos u era x más 4 elevado a 32 partido por 32 más c. Entonces ya no tuvimos que resolver esta potencia para que nos quedara en sumas y restas y resolverlo como una integral inmediata. No. Ahí bastó con tomar una opción de fijarnos quién va a ser mi cambio de variable, quién va a ser mi u, y me tiene que aparecer el u multiplicado por la derivada. Entonces aquí tomamos como u un x más 4, y su derivada estaba acá, de x. Entonces tengo tanto como u como dx, y es llegar y reemplazar, llegar y sustituir. Por eso se llama como método de sustitución. Esto también es práctica, por lo tanto vamos a hacer varios ejercicios y se van a dar cuenta que no es engorroso como uno pudiese pensar. Entonces, vamos por un segundo caso como ejemplo. Entonces, en otro caso, por ejemplo, tenemos
la integral de 1 más 2x en dx elevado a 51. Entonces, hago mi cambio de variable, voy a decir u es igual a 1 más 2x, lo voy a derivar, me quedaría de u, la derivada de 1 es 0, la derivada de 2x es 2 en dx, y despejo ese dx, lo dejo solo, entonces me quedaría de u medios igual a dx, ¿cierto? Al 2 quedaría acá dividiendo. El 2 que estaba acá queda dividiendo. Entonces, aquí va a ser la integral de u elevado a 51, aquí el de x equivale a 1 medio de u. El 1 medio, por ser constante, puede salir y solamente vamos a integrar en función de u al u elevado a 51. Eso me quedaría u elevado a 52 partido por 52, pero antes teníamos un medio. Por lo tanto, integro acá, me dio u partido por 52 por 1 medio, que ya estaba antes. Y eso más c, entonces eso daría u elevado a 52 partido por 104 más c. Eso es lo mismo que decir 1 más 2x elevado a 52 partido por 104 más c. ¿Ok? Vamos con otro. La integral de la expresión x al cuadrado raíz de 1 más x al cubo en dx. Fijarnos acá que tengo una potencia multiplicando una raíz, entonces ahí yo me doy cuenta que no puede ser inmediata. No la puedo resolver como estábamos resolviendo la primera parte de este video. Entonces lo que tengo que considerar es que algo va a ser mu para hacer este cambio de variable. ¿Y cuál podría ser mu? Lo vamos a hacer al otro lado. Por espacio. Entonces, en este caso, si hacemos un cambio de variable, aquí puede resultar al principio un poco más complejo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay que ver quién va a ser mu. Mu podría ser x cuadrado, mu podría ser 1 más x al cubo, o mu podría ser raíz de 1 más x al cubo. ¿Ya? Entonces, vamos a ordenar, que es un poco chueco. Pero para analizar cuál va a ser mi cambio de variable, tengo que considerar que aquí, en este ejercicio, cuando se ocupa el método de sustitución, cuando hablamos anteriormente, al principio estaba una función compuesta. Por ejemplo, acá yo podría decir que hay una raíz y hay un 1 más x al cubo. Entonces, por eso les daba el ejemplo de la regla de la cadena. Nosotros identificábamos cuántas funciones hay. Entonces acá yo veo que en esta parte, no solamente en lo que estoy mostrando, hay dos. Hay una raíz y hay una cantidad subradical que sería 1 más x al cubo. Entonces, el método de sustitución menciona de que hay una función y la derivada de la otra parte es la derivada de esa función, o parte de la derivada de esa función. Entonces aquí generalmente vamos a utilizar el de mayor exponente como mu, porque después uno al derivarlo, siempre la sustitución está relacionada con la derivada, al derivarlo nos va a dar
esta otra parte que me estaría faltando y que no consideré como u. Entonces acá va a ser 1 más x al cubo. Conviene que sea la de mayor exponente porque nosotros sabemos que esto al ser derivado, si nosotros derivamos una potencia, disminuye en su exponente. Y al disminuir me aparecería ese que tiene x cuadrado. Entonces, me quedaría du es igual a 3x al cuadrado en dx. ¿Qué vamos a hacer ahí? Mi du está partido por 3x al cuadrado. Siempre despejamos dx. Dx está multiplicado acá por 3x al cuadrado, ese 3x al cuadrado quedaría dividiendo. Y ahí yo tengo mi u y su derivada, du. U de u. Entonces, esta integral quedaría expresada de la siguiente manera. La integral de x al cubo, x al cuadrado, raíz de u, y mi dx era du partido por 3x al cuadrado. Entonces, aquí se simplifica ese x cuadrado con ese x cuadrado, y me estaría quedando la integral de la raíz de u partido por 3 en du. Pero eso es 1/3 de la integral de la raíz de u en du. ¿Ya? Con más espacio, vamos de nuevo. Para ir ocupando mejor la pizarra, acá tendríamos que se simplificó x cuadrado. Después uno tiene que dejarlo de la manera más ordenada para ver. Del método de sustitución consiste de una integral compleja pasar a una más simple, pero si nosotros la vemos y la dejamos tal cual como nos quedó, a veces no se ve tan fácil, o más simple, y la idea de que esa simpleza termine en una integral complicada a una integral inmediata. Esta, al hacer el cambio, debería resolverse como forma inmediata. Entonces, decíamos, se simplificaron los x cuadrados. Me quedaría la integral de raíz de u partido por 3 en du. Ese 3, por ser constante, puede salir, pero al salir no sale como 3, sale como 1/3. 1/3 integral, y eso sabíamos que era u elevado a 1/2 en du. Y esa es inmediata. Es resolver la integral de una potencia. Entonces nos quedaría 1/3 de u elevado, acuérdense, 1/2 más 1, me daría 1 más 2 partido por 2, me daría 3/2, 3/2, partido por 3/2, que sería 2/3, más c. Se simplifica ese 3 con ese 3, y me estaría dando como resultado, ¿cierto? U elevado a 3/2 dividido por 2 más c, y eso viene siendo, ¿quién era u? 1 más x al cubo, todo eso elevado a 3/2 partido por 2 más c. Y para ser más específicos aún, acá me quedaría raíz de 1 más x al cubo, todo eso al cubo partido por 2 más c. Lo único que hice fue dejar la u expresada en función de x, devolverme del cambio de variable que habíamos hecho anteriormente. Ese 2 pasaría a ser el índice de mi raíz, y ese 3 que está acá pasaría a ser el exponente de la cantidad subradical. Ese sería el ejercicio entonces. Vamos a ir con otro.
Entonces recordar que generalmente el método de sustitución se utiliza cuando hay productos, potencias o divisiones. Es una forma de devolver los que antes no teníamos. Antes teníamos solamente integrales inmediatas. ¿Ya? Ahora tenemos que hacer una modificación para poder hacer esta integral, esta nueva integral. ¿Ya? Y que consiste en hacer un cambio de variable, tomar un u, derivarlo, y al ser derivado, para saber cuál es la manera correcta de encontrar nuestra cantidad, nuestra variable, nuestro u, tenemos que fijarnos cuál sería su derivada también. ¿Ya? Al saber su derivada, también me está dando una forma de reconocer, por ejemplo, si tuviésemos la integral de 3x cuadrado por x al cubo menos 2 y todo eso elevado a 6 en dx. Acá hay un producto. Ya sabemos que como por ser producto no podemos integrar de manera independiente. Ese 3 es una constante, podría salir, sí, pero tenemos que revisar toda la expresión. La idea es que voy a tomar un u, lo voy a derivar y me va a dar la otra parte que no fue considerada o parte de su derivada. Entonces, vamos a hacer el cambio de variable. Vamos a considerar que u es igual a x al cubo menos 2. Recordar que la elección fue porque si yo veo, bueno, acá está elevado a 6 sería la de mayor exponente, pero si yo tomo este u y lo derivo, me baja el grado, entonces aquí tengo un x al cubo y aquí tengo un x al cuadrado. Entonces eso me está indicando que mi u está bien elegido. ¿Ya? Mi du, mi derivada, sería 3x al cuadrado en dx. Nada más porque menos 2 su derivada es 0. Entonces la sustitución ya está implicando derivar e integrar. Derivar e integrar. Tomo un u, lo derivo y la derivada que me dé es parte de mi solución también. Entonces, vamos a ver, ¿cómo sería esta sustitución? Vamos a sustituir lo que acabamos de hacer. Vamos a cambiar. Y antes teníamos 3x al cuadrado por u elevado a 6 en dx. Acá, lo que teníamos ahí, siempre el dx tiene que quedar separado. Es como mi incógnita, por decirlo de algún modo, despejada. Entonces, du es igual, o sea, dx es igual a du partido por 3x cuadrado. Entonces, si vamos a hacer la sustitución acá, nos quedaría que dx, antes aquí había un dx, se va a colocar como un du partido por 3x cuadrado. Y ese se simplificó con ese y nos quedó solamente la integral de u a la 6 en du. Y eso nosotros lo sabemos integrar de manera rápida, que sería u a la 7 partido por 7 más c. Y mi u no era, o sea, mi integral inicial no era con u, por lo tanto nos tenemos que devolver, y mi u en realidad es x al cubo menos 2, todo eso está elevado a 7 y dividido por 7 más c. Esto sí se puede corroborar siempre, esta expresión si nosotros la derivamos, vamos a llegar a esta expresión. Si está bien resuelto, siempre vamos a poder derivar y llegar a la expresión inicial. ¿Ya? Acá la derivada sería, fíjense bien, S7 baja, se simplificaría S7, por regla de la cadena quedaría por la derivada de x a la 3 menos 2, y la derivada de x al cubo menos 2 sería 3x cuadrado,
que es lo que tenemos acá, así que iríamos bien. Esa sería otra forma de método de sustitución. Entonces vamos recopilando. Ya no puedo resolver así como está, porque hay un producto. Al tener un producto, nosotros habíamos visto que si logramos que ese producto se transformara en sumas y restas, ¿sí? Podría ser rápido una integral de manera inmediata, pero en este caso está elevado a 6. Entonces yo no puedo multiplicar eso con eso, sino que tengo que resolver este binomio a la sexta y el resultado multiplicarlo por 3 al cuadrado y ahí recién tendríamos esto todo separado por sumas y restas, lo cual ahora todavía no es posible. Entonces, para que no se haga tan complejo, hacemos un cambio de variable, consideramos un u, que siempre va a ser el de mayor exponente, recordar eso, para generar, al derivarlo, bajarle un grado y dejarlo de menor exponente. Y de ahí sustituimos, reemplazamos, y al final nos va a quedar una integral con respecto a u, a nuestro nuevo cambio de variable. Si nosotros tenemos todo en función de u, acá no me puede aparecer dx. Por eso es que hacemos este cambio de x. ¿Quién era de x? Ah, nos vamos acá a la derivada, despejamos de x y vemos que de u partido por 3x al cuadrado era mi dx. Se simplifica lo que tenga que simplificar y luego de dejarlo de la manera más limpia posible, ahí recién integramos. Para poder así lograr ver que de una integral compleja llegamos a una más simple y como es tan simple se resuelve por método de integración inmediata. ¿Ya? Vamos a resolver otro ejercicio. Sería, a veces se ven feos, las expresiones se ven complejas, pero no son difíciles de resolver. Esta se ve fea, pero es más de lo mismo en el fondo. Tenemos una función compuesta y dice que si yo hago un cambio de variable aquí, acá está e elevado a una expresión, ¿ya? Y aquí aparece x al cubo, entonces uno como que se puede complicar. Es muy importante que para poder integrar ustedes manejen la derivada, porque va a seguir saliendo expresiones de derivar. Por ejemplo, ya con el primer método que estamos viendo, hay muchos métodos de integración, con el primero que recién estamos viendo, nos vamos a dar cuenta de que siempre se aplica la misma regla de la cadena, entonces necesitamos manejar muy bien lo que es la derivada para resolver bien las integrales. Entonces en este caso nos quedaría mu, voy a tomarlo como que fuera este exponente, y va a ser ese porque al derivar x a la cuarta voy a poder obtener x al cubo. Entonces me queda que du es igual a 4x al cubo, y la derivada de más 2 es 0, así que ahí no habría problema, nos queda eso en dx. Dejamos dx despejada, ¿quién es dx? Vendría siendo du partido por 4x cubo. De ahí en adelante, entonces, vamos a tener que reemplazar, sustituir. Entonces, esa integral va a ser lo mismo que la integral de x al cubo partido por 2 por e elevado a 1 en dx, que viene siendo du partido por 4x al cubo. Si nos damos cuenta, S con S se pueden simplificar porque todos estos términos como se están multiplicando, no se están sumando ni restando, así que podemos hacer esto. Luego, S2 y S4 son constantes, pueden salir, pero no salen como 4 y 2, sino que sale como 1/2 y 1/4. Y eso sería 1/8 al multiplicarse de la integral de e elevado a u en du.
Nos quedó una inmediata, muy limpia, fácil de resolver, que sería 1/8. La integral de e elevado a u es la misma, más c. Y luego nos devolvemos para utilizarlo en términos de x, que era el ejercicio original. ¿Ya? Podemos hacer la comprobación, quiere decir que vamos a tomar esa expresión, la vamos a derivar y nos debería dar esto, ¿ya? Lo que teníamos al principio. Lo vamos a ver para que vean que es posible, entonces vamos a dejar anotado solamente la integral y su resultado, que vendría siendo 1/8 de e elevado a x a la cuarta más 2. Es x a la cuarta más 2. El más 2 va aparte, no es parte del... No es parte del exponente 4, obviamente. Entonces, ¿qué pasa? Este resultado que nos dio, si lo derivamos, se puede derivar de manera independiente, el 1/8 sale, y lo que vamos a derivar sería la expresión e elevado a x a la cuarta más 2. Entonces, la derivada de la exponencial es la misma, es decir, e elevado a x a la cuarta más 2, por la derivada del exponente, que vendría siendo 4x al cubo. ¿Qué pasa acá? Me quedaría entonces f' de x es igual a 4x al cubo partido por 8 de e elevado a x a la cuarta más 2. Y eso no es más que, si simplifico 4 y 8, me va a dar 1/2, lo que teníamos acá. Entonces está bien resuelta. Ese más el de x. Esa es la comprobación de lo que acabamos de hacer. Entonces, como síntesis y preparar el otro video que venga, hay que recordar muy bien las fórmulas y propiedades de la derivada, hay que recordar muy bien las fórmulas y propiedades de la integral, para poder seguir así avanzando en los distintos métodos en los cuales nos vamos a tener que enfrentar. Nosotros lo que estamos haciendo en un principio es resolver solamente integrales inmediatas, ahora estamos con integrales por sustitución, todas las que vimos últimamente, pero ustedes la van a tener mezclada, entonces van a tener que identificar qué tipo de integral es para saber qué método van a usar. Y eso es únicamente práctica, por eso es importante que ustedes vayan estudiando de la manera más constante posible. ¿Ya? Con eso entonces vamos a finalizar el método de sustitución y el método, no es un método, la integral inmediata y el método por sustitución para resolución de integrales.